Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un viernes más de este curso doctrinario, curso básico de la doctrina espírita, a cargo de Álvaro Vélez Pareja de Cartagena. Gracias a las tecnologías nos podemos unir, amigos, simpatizantes de diferentes partes del mundo. Entonces, bienvenidos todos a esta nueva espacio, a este nuevo programa, a este nuevo episodio de este curso básico de doctrina espírita. Entonces, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración donde le pedimos a ese plano espiritual superior que esté con nosotros, que nos acompañe, que nos guíe, especialmente a nuestro capacitador del día de hoy, para que pueda ser su verbo fluido y para que todos nosotros, los escuchas, los que estamos viendo y escuchando, también podamos sentir todas esas emociones que se sienten cuando conocemos la verdad, para que se fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en Dios y en todas las leyes espirituales que nos rigen. Pedimos entonces ese acompañamiento superior para esta reunión que hacemos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Álvaro Vélez, la palabra es tuya. Sí. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Bienvenidas, bienvenidos a la continuación de este curso básico de doctrina espírita que estamos compartiendo. Como todos sabemos, ya estamos en la 10ª clase y como les había dicho, el tema del espíritu o de los espíritus es extenso, que de pronto en otros cursos aparece tocado en una sola clase, pero ya vimos sobre el origen y naturaleza de los espíritus. Vimos pruebas científicas de la existencia de los espíritus, más bien evidencias, y es importante que también tengamos idea sobre el tema de las percepciones y sensaciones de los espíritus cuando pasan a la dimensión espiritual, enfocado por supuesto a la luz de la doctrina espírita. Entonces, normalmente la civilización occidental y gran parte de la humanidad se enfoca en el concepto de muerte. Lo miran como el fin del ser, lo siguen mirando como la separación definitiva, como una pérdida profunda, irreparable, en donde ya vamos a dejar de ver más nunca nos vamos a encontrar con ellos. La imagen que se ha dado del luto, incluso la muerte ha sido personificada como si fuera un ser que tuviera figura humana, conciencia, voluntad, que nunca se deja ver el rostro, y los artistas la han concebido de la forma en que vemos allí con esa imagen a la izquierda, ¿no? Con un garfio o una guadaña con la cual secciona los hilos fluídicos de la persona para llevársela al mundo espiritual o a zonas oscuras, etc. Entonces, resumiendo, debemos ser conscientes de que en Occidente el concepto de muerte es, digamos que, muy negativo, muy oscuro y muy doloroso. Sin embargo, la doctrina espírita nos ha traído un cambio de paradigma en donde no lo vemos como muerte del ser, sino muerte del cuerpo físico. El cuerpo físico por vejez, por enfermedad o por accidente deja de funcionar normalmente, y lo vemos como desencarnación, es decir, salir el espíritu del cuerpo material y pasar a la dimensión espiritual, que es un cambio radical que nos coloca en una perspectiva más esperanzadora, más racional, más comprensible al respecto de este cambio natural que tarde o temprano todos vamos a vivir, pero todos vamos a ir retornando a su debido tiempo al mundo espiritual
en donde nos reencontraremos con nuestros seres queridos y con las amistades, y también con desafectos que quedaron en la vida en la tierra. Entonces muere el cuerpo, pero desencarna el espíritu y se demuestra su supervivencia en el mundo espiritual. Entonces encontramos en el libro de los espíritus de Allan Kardec el tema de la turbación espiritista. Libro segundo, capítulo tercero, desde el ítem 163 a 165, algunas preguntas sobre el tema de la turbación. Kardec preguntó a los espíritus: ¿el alma al abandonar el cuerpo tiene inmediatamente conciencia de sí misma? Y le respondieron, como ya sabemos, conciencia inmediata no es la palabra, pues por algún tiempo está turbada. Indudablemente que como es una separación de un cuerpo material, produce una serie de desequilibrios, e incluso una sorpresa, hay una incertidumbre, hay una duda, incluso por ese mismo concepto que el ser ha cultivado durante toda su vida, de que la muerte era entrar en lo desconocido, en lo oscuro, o en el final, o en la nada, o en algunos casos no se sabía nada de qué nos espera. Entonces, el que está desencarnando o el que acaba de desencarnar va con toda esa incertidumbre, con temores, con dudas, con miedo, y no puede recobrar la conciencia inmediatamente porque cae en un estado de turbación. Preguntó Kardec: ¿todos los espíritus experimentan con la misma intensidad y duración la turbación que sigue a la separación del alma y del cuerpo? A la luz de todas estas enseñanzas ya hemos comprendido que la turbación tiene tres componentes: desequilibrio mental, desequilibrio emocional, angustias, ¿no? Y alteraciones en el cuerpo periespiritual, en el periespíritu del cual hemos hablado en clases anteriores, el cuerpo energético que acompaña al espíritu en el mundo espiritual. No, puesto que depende de su elevación. El que está ya purificado se reconoce inmediatamente, porque se ha separado de la materia durante la vida del cuerpo, al paso que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva por mucho más tiempo la impresión de la materia. Entonces, este tema de que va a depender de la elevación de cada uno tiene que ver mucho tanto con la desencarnación como la experiencia que va a vivir el ser en el mundo espiritual y el resto de su vida en esa dimensión. Va a depender del grado evolutivo de cada uno, el grado de conciencia, el grado de conocimiento, el estado moral, el estado intelectivo, las costumbres, los hábitos, las tendencias y todos estos elementos que van a hacer que esta turbación vaya a ser corta o larga. ¿El conocimiento del espiritismo tiene alguna influencia en la duración más o menos larga de la turbación?, preguntó Kardec. Muy grande, porque el espíritu comprende de antemano su situación, es decir, que la doctrina espírita y otras doctrinas semejantes, pero de pronto no con la misma profundidad y con la misma claridad que nos da la doctrina espírita, nos ilustra al respecto de las realidades espirituales y lo que nos espera en la dimensión espiritual. Pero la práctica del bien y la pureza de la conciencia son las que más influyen. Es decir, que nuevamente no vayamos a creer nosotros los espíritas que por el hecho de conocer el espiritismo vamos a tener un despertar, una turbación suave, un ingreso al mundo espiritual tranquilo, porque va a depender de la práctica del bien y de la pureza de la conciencia, de la moral. Indudablemente que el conocimiento nos va a ayudar a saber de antemano lo que nos espera y nos estaremos dando cuenta de lo que está pasando, aunque tengamos alteraciones mentales, emocionales y periespirituales. En el momento de la desencarnación, todo es confuso al principio. El espíritu procura explicarse su situación, qué me está pasando, dónde estoy, dónde están los míos, qué me pasó, hacia dónde voy. En muchos casos ve su cuerpo y no comprende la separación.
Y por supuesto que la persona que no tiene conocimiento espírita no comprende cómo puede estar viendo su cuerpo allá y él sintiéndose afuera de él. Siente un cuerpo semejante al anterior porque, por supuesto, la persona se siente viva y siente y ve y percibe un cuerpo energético, un cuerpo fluídico. Pero es un cambio brusco. Hay sorpresa y hay aturdimiento, admiración, y no cree estar muerto, porque indudablemente ese es el concepto con el cual él se fue. Dicen, me están llorando, van a sepultar mi cuerpo, me dicen que morí, no estoy muerto, yo estoy vivo, porque eso es lo que ellos sienten. También el espíritu necesita de algún tiempo para reconocerse. Hay algunos que describen los primeros momentos como caer en un estado de inconsciencia, como un adormecimiento, como si se desvanecieran, y poco a poco se van despertando y poco a poco se van reconociendo como persona, ¿no? Presenta circunstancias particulares en cada uno de nosotros, como ya vimos, de acuerdo a nuestro grado de elevación, según el carácter de cada uno de nosotros y según el tipo de muerte. También va a influir la edad, la forma de la desencarnación, la conciencia que se tenía, los conocimientos y la condición moral. El espíritu tiene la ilusión que dura hasta la separación completa del periespíritu. Es decir, el periespíritu, al desprenderse del cuerpo, está teniendo una especie de ilusión, y las ideas y la memoria vuelven gradualmente. Es decir, se va a reconocer poco a poco en una forma gradual. La persona que se ha depurado, que se ha elevado, que ha practicado el bien, que tiene tranquilidad de conciencia, hacen que este reconocimiento y este despertar sea más suave y más pronto, mientras que la persona viciosa, criminal, suicida, etcétera, materialista, incrédula, ateo, van a demorar más en estado de turbación. Entonces van a influir, como es lógico, sus ideas sobre la muerte. No es penosa para el hombre honrado. Para el que no es puro de conciencia, la turbación abunda en congojas y en angustias. La turbación que aumenta a medida que se reconoce, es decir, las congojas, la angustia, la confusión. La duración de la turbación es muy variable, como ya vimos, según el estado de cada uno de nosotros. Entonces, en la desencarnación, como ya sabemos, son dos organismos que se están separando porque están unidos por una serie de hilos energéticos, hilos fluídicos, que son muchos, aunque se destaca un hilo a nivel del abdomen, el hilo vegetativo, un hilo o cordón energético a nivel del tórax, que es el emocional, y un tercer cordón, que es el último que se rompe a nivel de la mente, a nivel del cerebro, ¿no? Porque ha sido descrito por los espíritus cuando han dictado sus libros, sus obras. Entonces la separación va a ser gradual, salir del cuerpo físico que queda inerte, que es el que muere, y el espíritu poco a poco se va desprendiendo. Este desprendimiento va a ser rápido, va a ser de mediana duración o va a ser muy lento según las condiciones particulares de cada uno. El espíritu entonces va a flotar, se puede decir, o a veces queda al lado del cadáver o a poca distancia o muy cerca del cadáver y observa, porque también recuperan la visión. Después que sale de ese ensoñamiento, de esa ensoñación o de esa inconsciencia, empieza a recobrar la visión y la audición, y puede que esté flotando sobre el cadáver o estar al lado, y pueden estar observando lo que está a su alrededor. Por eso muchos de los desencarnados describen lo que vieron en su sepelio. Vieron a las personas, los que estaban llorando, los que estaban tranquilos, pero todo eso va acompañado de congojas, angustias, sufrimientos, desesperación, que conforman la turbación. Entonces,
En el libro segundo del libro de los espíritus, capítulo 6, vida espiritista, percepciones, sensaciones y sufrimiento de los espíritus, como podemos ver ahí, como referencia desde el ítem 237 a 256, allí está explicado este tema más ampliamente, del cual hemos tomado algunas enseñanzas. Y el ensayo teórico sobre la sensación de los espíritus, que es el punto 257 que recomendamos, son 5 páginas, en donde Kardec hace un maravilloso resumen muy completo sobre las sensaciones de los espíritus al desencarnar y al permanecer en el mundo espiritual. Preguntó Kardec: ¿vuelta al mundo de los espíritus conserva el alma las percepciones que tenía durante la encarnación? Es una pregunta de un pedagogo, de un investigador. ¿Qué pasa con sus percepciones? Y las conserva, sí, y otras que no poseía. ¿Pero por qué? ¿Dónde están esas que poseía? ¿Por qué no las percibíamos y no las usábamos? Porque estábamos unidos a un cuerpo físico que obnubila esas facultades en el espíritu. Es como un velo temporal que imprime el cuerpo sobre el espíritu. Su cuerpo era como un velo que se las ocultaba. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando no tiene trabas. Es decir, que la inteligencia en cierta forma ya se abre, se amplían las percepciones gradualmente, por supuesto, y el estado de conciencia. El encuentro con la conciencia, es la desencarnación, lo que hace es que nos reencontremos con nosotros mismos en nuestra realidad espiritual y moral. Preguntó Kardec: ¿las percepciones y conocimientos de los espíritus son indefinidas, o en una palabra, saben estos todas las cosas? Esto por la creencia de que cuando los espíritus desencarnan, las personas desencarnan, entonces saben mucho y se les puede preguntar todo. Ese era el error, y el error que muchas personas cometen cuando practican el mediumismo, la comunicabilidad con los espíritus, pero sin estar enmarcados en una disciplina, un estudio, una formación y una doctrina, ¿no? Se piensa que todo lo que se le pregunten a los espíritus ellos lo van a responder, ¿no? Mientras más se aproximan a la perfección, más saben, y esto es lógico. Si son espíritus superiores, saben mucho, y los inferiores están más o menos ignorantes de todas las cosas. Cuando algunas personas fuera del movimiento espírita practican el mediumismo, se ponen a evocar espíritus para consultarlos, se acercan espíritus de bajo nivel, y esos espíritus no tienen ningún escrúpulo en responder cuanta cosa se les pregunten, inventando respuestas y dando nociones equivocadas, imprecisas y sus propios criterios personales. Conocen los espíritus el principio de las cosas, es lo mismo, como si supieran todo, según su elevación y su pureza. Los espíritus inferiores saben de esto como los hombres, o sea, el inicio, el principio, la esencia de las cosas. Los espíritus en términos generales, inferiores y de nivel medio, saben lo mismo que nosotros sobre el origen, porque estamos todavía, digamos, en pañales al respecto del conocimiento de los fundamentos de las cosas. 240. ¿Comprenden los espíritus la duración como nosotros con relación al tiempo? No. Y de aquí depende el que no nos comprendáis siempre, tratándose de fijar fechas y épocas. Esto tiene que ver mucho con las predicciones y las profecías. ¿Cuántos profetas, cuántos sensitivos del pasado y de tiempos más recientes anuncian cosas, incluso diciendo, estas son las cosas que sucederán muy pronto, y pasan años y siglos y dichas cosas no han sucedido? Es porque vamos a ver que el espíritu vive un tiempo muy distinto al tiempo del reloj de nosotros. Y cuando ellos tratan de decir algo, tienen que hacer un ajuste para que nosotros lo comprendamos y lo malinterpretamos en días, meses o años.
Los espíritus viven ajenos al tiempo. Continúa ahí la explicación, tal como lo comprendemos nosotros. Para ellos desaparece la duración, y los siglos que tan largos nos parecen a nosotros no son a sus ojos más que instantes que se borran en la eternidad. Esto no quiere decir, y hay que hacer una salvedad, que los espíritus que viven en ciudades espirituales como la colonia Nuestro Hogar, próximas a la Tierra, siendo una ciudad de transición, todavía ven el transcurso del día y la noche y pueden tener información de en qué año estamos, ¿no? Pero el que está en el umbral, en estado de turbación, vagando, muy difícilmente va a saber en qué año estamos. Muchos espíritus se comunican en estado de turbación y se refieren a un tiempo muy remoto. Incluso los videntes los ven con una apariencia muy antigua y resulta que ellos no sienten que el tiempo ha transcurrido. Por ejemplo, los obsesores que ejercen procesos vengativos pueden durar muchos años, muchas décadas, incluso siglos, recordando el daño que se les hizo, y se acercan a las personas a quienes quieren hacerles daño y pueden ser vistos con una vestimenta antigua de algo que pasó en el siglo XVII, XVIII, XIX, como si no hubiera transcurrido el tiempo para ellos. Es decir, viven en términos generales ajenos al tiempo, pero no todos viven ajenos a nuestro tiempo, porque pueden tener una información de que estamos en el año 2020 o en qué fecha, y algunos se acuerdan de su fecha de cumpleaños, o cuando nosotros los encarnados empezamos a conmemorar, ya estamos mentalizando, estamos haciendo una emisión mental que ellos pueden captar y escucharnos, de que estamos diciendo que mañana era el cumpleaños de mi madre, mi hermano, mi primo, cualquier otro tipo de parentesco, ¿no? Preguntó Kardec entonces, con relación al tiempo, ¿los espíritus tienen del presente una idea más precisa y exacta que nosotros? Respuesta, más o menos como el que ve con claridad y se forma una idea exacta de las cosas que el ciego. Los espíritus ven lo que vosotros no veis y juzgan, por lo tanto, de diferente modo, pero volvemos a repetirlo siempre según su elevación. Es decir, que los espíritus pueden, desde la dimensión espiritual, ver cosas, y es una ventaja que tienen. Ven cosas desde la dimensión espiritual que nosotros no vemos y juzgan de una manera distinta a nosotros. ¿Cómo adquieren los espíritus el conocimiento del pasado? Insiste Kardec en el tema del tiempo. ¿Este conocimiento es limitado en ellos? Respuesta, cuando de él nos ocupamos, el pasado se nos convierte en un presente. Y espíritus obsesores o vengativos, o que ejercen influencias obsesivas por apegos, porque ellos están recordando el pasado y lo están viendo como un presente. Como te sucede a ti, que recuerdas lo que te ha llamado la atención en el curso de tu destierro terrestre, solo que como nosotros los espíritus no tenemos ya el velo de la materia que oscurece tu inteligencia, recordamos cosas que se han borrado de tu memoria. Entonces llama la atención, incluso puede ser tema de investigación, de cómo el espíritu, al ocuparse del pasado, se le vuelve un presente. Incluso nosotros, estando encarnados, a veces nos puede suceder algo más o menos parecido. Cuando evocamos un hecho o una circunstancia o una situación, y si nos concentramos mucho en ese hecho, se nos vuelve como un presente aproximadamente. No con la misma intensidad, pero se puede revivir en un cierto grado. ¿Conocen los espíritus el porvenir, el futuro? No, porque también se tiene esa creencia de que los espíritus pueden decirme qué me va a pasar, qué voy a estudiar, cuándo me voy a casar, con quién voy a viajar, voy a tener dinero, todos los intereses materiales de las personas que interrogaban de esta manera a los espíritus sobre el futuro.
También depende esto de su perfección. Con frecuencia solo lo entreven, pero no siempre les es permitido revelarlo. Cuando lo ven, les parece presente. Entonces, miremos la relatividad del tiempo, que cuando evocan el pasado se les convierte presente. Y estos que pueden tener una elevación, pueden entrever el futuro y lo ven como una escena presente y pueden hacer profecías o predicciones. Y lo ven más claramente cuanto más se aproximan a Dios. Es decir, que mientras más elevado es el espíritu, por supuesto que pueden anticiparse al futuro con una cierta aproximación. Como dice allí claramente, lo entreven. Los espíritus que han llegado a la perfección absoluta tienen completo conocimiento del porvenir. Completo no es la palabra, porque Dios es el Señor soberano y nadie puede igualársele. Por supuesto que los espíritus que han llegado a la perfección, los espíritus puros, como nos dice en la codificación, se convierten en ministros directos de Dios, ¿no? Por utilizar esta palabra. Son sus mensajeros y son los que ejecutan las órdenes de la divinidad, porque ya tienen ese grado de elevación tan completo, ¿no? En estado de perfección absoluta. ¿Ven los espíritus a Dios? Ítem 244. Solo los espíritus superiores lo ven y lo comprenden. Los inferiores lo sienten y lo adivinan. Esto de que los espíritus inferiores lo sienten y lo adivinan es una de las explicaciones sobre el origen de las religiones, el origen de la creencia en un ser supremo, porque incluso las razas, los seres salvajes y semisalvajes, tienen una vaga intuición de que hay un ser superior y de ahí va surgiendo poco a poco esa sensación de religiosidad, de adoración, de admiración, de temor y en todas las formas que la historia y la antropología nos demuestran, ¿no? Entonces hay una percepción que se va desarrollando, como es lógico, a la medida que el espíritu se va purificando. Cuando un espíritu inferior dice que Dios le ha prohibido o le permite alguna cosa, ¿cómo sabe que procede de él? Si Kardec hizo esta pregunta es porque él lo escuchó en aquella época. Algún espíritu le dijo, eso no te lo puedo decir porque Dios me lo prohíbe o no me lo permite. Respuesta del espíritu. No ve a Dios, pero siente su soberanía y cuando no debe hacerse una cosa o decirse algo, percibe como una intuición, como una advertencia invisible que le impide hacerla. Siendo más sutil que la esencia de los espíritus, puede percibir mejor las advertencias de Dios. El mandato le es directamente transmitido por Dios o por mediación de otros espíritus. No lo recibe directamente de Dios, es decir, no que Dios me ordenó o Dios me prohibió revelar o hacer tal cosa, pues es preciso ser digno de ello para comunicarse con Él. Dios le transmite sus mandatos por espíritus más elevados en perfección e instrucción, como hemos comprendido. ¿Está circunscrita la vista de los espíritus como la de los seres corporales? No, pues reside en ellos. Ya sabemos que la vista del espíritu no está circunscrita a un par de ojos como en nuestro caso, sino que se esparce por todo el periespíritu. Y esta es una de las causas por la cual los espíritus recién desencarnados se desubican, porque pueden percibir, y así lo han explicado, lo que está al frente de ellos, lo que está detrás, a los lados, arriba y abajo. Entonces les cuesta un tiempo ubicarse espacialmente, porque están viendo alrededor, porque la vista reside en el periespíritu y se transmite indudablemente al espíritu. ¿Los espíritus necesitan claridad para ver como se creía? No, ven por sí mismos y no necesitan la claridad exterior. Las tinieblas no existen para ellos fuera de aquellas en que por expiación pueden estar sumidos.
Hay espíritus que estando aquí en la claridad dicen, es que estoy en unas tinieblas, no veo. También tiene que ver no solamente con su expiación, sino con el estado de inferioridad en que se han sumido por su conducta, ¿no? Por sus hábitos, sus vicios, la forma en que desencarnaron. Todo eso va a influir en que el espíritu no recobre en todos una visión de la dimensión espiritual en la cual acaban de entrar, y pueden permanecer mucho tiempo en estado de tinieblas, porque son tinieblas interiores que tienen que ver mucho con su inferioridad y no necesitan de la claridad del sol para poder ver, porque los que están bien pueden ver en plena oscuridad. Y eso es porque no dependen de la luz. Nosotros sí dependemos de la luz que llega a nuestra retina y nos indica si hay luz o si hay sombra o si hay oscuridad. 247. ¿Tienen necesidad los espíritus de trasladarse de un lugar a otro para ver lo que pasa en dos puntos distintos? Pueden, por ejemplo, abarcar lo que ocurre en dos hemisferios del globo, en los dos hemisferios. Respuesta: como el espíritu se traslada con la rapidez del pensamiento, puede decirse que ve a la vez lo que sucede en todas partes. Pero esto también, como en las respuestas anteriores, tiene que ver con su grado de elevación, porque hay espíritus que no saben, no sienten que pueden lograr trasladarse con la rapidez del pensamiento, porque ellos mismos refieren de que en ciertos estados sienten que tienen que caminar como si estuvieran encarnados para ir de un lugar a otro, o no pueden entrar en una casa si no ven que le abren la puerta, no saben que pueden atravesar, sus condiciones no les permiten tener esa claridad. Entonces depende de su elevación. Su pensamiento puede irradiarse y fijarse al mismo tiempo en muchos puntos diferentes, pero esta facultad depende de su pureza, de modo que mientras menos puros es, más limitada tiene la vista, y solo los espíritus superiores pueden abarcar el conjunto. ¿El espíritu ve las cosas tan claras como nosotros? Respuesta: más claras aún, porque su vista penetra lo que no podéis vosotros penetrar, y nada la empaña. ¿Perciben los espíritus los sonidos? Sí, y percibe otros que no puede percibir vuestros sentidos obtusos. Y empezando porque los espíritus empiezan a percibir los sonidos que hay en el mundo espiritual. Todo depende del rango de percepción de cada uno y de sus condiciones. La facultad de oír reside en todo su ser como la de ver. Respuesta interesante esta. Todas las percepciones son atributos del espíritu y forman parte de su ser, es decir, la vista, el oído y todo lo demás. Cuando se encuentra revestido del cuerpo material, solo por conducto de los órganos las percibe, pero en estado de espíritu no las tiene localizadas. Entonces eso es lo que nos sucede a nosotros. El cuerpo físico es como un velo que obnubila las percepciones y las canaliza por los órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, pero ya liberados del cuerpo va recobrando gradualmente esta percepción integral. Siendo las percepciones atributos del espíritu, ¿le es posible sustraerse a ellas? El espíritu ve y oye lo que únicamente quiere, es decir, pueden concentrarse en lo que desean ver, sobre todo de los espíritus elevados. Los imperfectos ven y oyen a menudo y a pesar suyo. No pueden sustraerse a la visión, pero el espíritu superior pueden manejar esto con la mente, ¿no? Fijar su atención. Pero los imperfectos están percibiendo todo al mismo tiempo. También hay que aclarar de que los espíritus inferiores y imperfectos tienen rangos de percepciones, digamos, de acuerdo a sus condiciones. ¿Por qué?
porque hay espíritus que están en el umbral cuyo espíritu guía puede estar a su lado y no lo perciben. ¿Son sensibles los espíritus a la música? Los espíritus elevados son sensibles a la música celeste, sublime, armoniosa, ¿no? Mientras que los espíritus vulgares pueden experimentar cierto placer oyendo nuestra música. Entonces hay espíritus que se conmueven y les gusta la música clásica, a otros les gustará la música instrumental, a otros la música popular o carnavalesca o costumbrista o folclórica, de acuerdo a sus condiciones. Sensibles a la música. La música tiene para los espíritus infinitos encantos en razón de estar sus cualidades sensitivas más desarrolladas. Me refiero a la música celeste, que es cuanto la imaginación espiritual puede concebir de más bello y más suave. Esto tiene su lógica, de que cada uno va a ser sensible al tipo de música según su elevación. ¿Son sensibles los espíritus a las bellezas de la naturaleza? Respuesta: son sensibles a ellas según su actitud para apreciarlas y comprenderlas. Las bellezas naturales de los mundos son tan distintas que se está lejos de conocerlas. Para los espíritus elevados existen bellezas de conjunto ante las cuales se desvanecen las bellezas de los detalles. Así que ellos aprecian la naturaleza y otros que no aprecian la naturaleza, tal como estaban en la tierra. ¿Experimentan los espíritus nuestras necesidades y sufrimientos físicos? Una pregunta muy inteligente del maestro Kardec. Los conocen porque los han estado, pero no lo sienten materialmente como nosotros, pues son espíritus. Es decir, que las necesidades y sufrimientos, como vemos en los libros de André Luis, los de Juana de Ángeles y los de Manuel Filomeno de Miranda y de Manuel, todos ellos han ido aportando grandes enseñanzas al respecto de cómo experimentan los espíritus necesidades y sufrimientos, y también estados de felicidad o de placer. Sienten los espíritus cansancio y necesidad de descanso. Los recién desencarnados, como narra André Luis en No Solar, Nuestro Hogar, sienten cansancio, sienten sueño, sienten hambre. Respuesta: no pueden sentir cansancio tal como lo entendéis vosotros, y por lo tanto no tienen necesidad de vuestro descanso corporal, puesto que no tienen órganos cuyas fuerzas hayan de ser recuperadas, pero el espíritu descansa en cuanto no está en constante actividad. Sin embargo, esta respuesta fue complementada por los libros de André Luis, en donde espíritus recién desencarnados y muy apegados a las sensaciones materiales sí experimentan hambre, sueño, frío, calor, dolor y cansancio, porque es un reflejo de lo que llevan de la vida en el mundo material, ¿no? Su acción es completamente intelectual, su reposo es totalmente moral. En ciertos momentos su pensamiento cesa de ser tan activo y no se fija en un objeto determinado, es decir, como un estado de relajación, ¿no? La especie de cansancio que pueden sentir los espíritus en proporción a su inferioridad. Allí está entonces la explicación. Cuando un espíritu dice que sufre, ¿qué clase de sufrimiento experimenta? Respuesta: angustias morales que le atormentan más dolorosamente que los sufrimientos físicos. Son angustias y dolores de tipo moral más que todo. Y cuando se comunican, entonces dicen: me duele el pecho, tengo tal sufrimiento. Experimenta, como además de angustias morales, sensaciones que están en su periespíritu o en un reflejo mental. ¿De dónde proviene, pues, que algunos espíritus se hayan quejado de frío o de calor? Recuerdo de lo que habían sufrido durante la vida, tan penoso a veces como la realidad. Entonces, por eso, ellos, ese recuerdo es tan penoso y tan intenso que siguen sintiendo entonces frío, calor o hambre. A menudo es una comparación por medio de la cual, a falta de otra más exacta, expresan su situación. Ahí estamos viendo entonces la claridad de
de esa explicación, ¿no? Y en el ensayo teórico sobre la sensación de los espíritus, escrito por Kardec, habla del recuerdo, la ilusión, la repercusión moral, la visión del cuerpo, lo que va experimentando el espíritu recién desencarnado, ¿no? El recuerdo de la vida material, la ilusión de estar todavía acá en el mundo material, se da en él una repercusión moral y mental, ve en el cuerpo, los lazos fluídicos se van a ir disolviendo lentamente, depende de su densidad periespiritual y de su condición moral, porque cada uno de nosotros tiene un peso específico, una densidad o liviandad en el periespíritu, de acuerdo a todo lo que hemos visto. En el cielo y el infierno o la justicia divina y el espiritismo, segunda parte, Kardec presentó 52 ejemplos. Habla sobre el tránsito, el pasaje de la vida material a la vida espiritual. 6 casos de espíritus de mediana condición, 9 casos de espíritus en sufrimiento, 10 casos de suicidas, 5 de criminales arrepentidos y 5 casos de espíritus endurecidos. Estos 52 casos son 52 comunicaciones que incluso a veces abarcaron varias sesiones en algunos de ellos, como segunda y tercera parte. Y allí Kardec hace un planteamiento muy interesante. Dice que los conocimientos que nosotros tenemos de la doctrina espírita consignados en los libros de la codificación, no todos proceden de espíritus superiores, sino espíritus felices, espíritus de mediana condición, otros en sufrimientos, narraciones de suicidas, criminales y espíritus arrepentidos. Todos ellos le dieron a Allan Kardec un bagaje complementario de las enseñanzas que venían de los espíritus superiores, porque ellos daban una visión de lo que estaban viviendo, de lo que estaban palpando por su estado de inferioridad, sufrimiento y turbación. Entonces, Kardec tomó tanto de los espíritus superiores para las enseñanzas fundamentales e importantes y las narraciones de espíritus de diversa condición para ilustrar con ejemplos concretos todas estas enseñanzas. Entonces, de todo esto se llega a la conclusión de que, de acuerdo a lo que encontramos en el libro La Génesis, el periespíritu es el órgano sensitivo del espíritu, porque el periespíritu, al ser el cuerpo energético que ya hemos estudiado, hemos mencionado, más adelante nuevamente volveremos a tratar en profundidad el tema del periespíritu, vamos a encontrar que como el espíritu en sí no tiene una forma, es una luz, una chispa, una llama, es una energía, pero tiene a su alrededor una condensación y organización del fluido universal como un cuerpo intermediario para interactuar tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Y este periespíritu entonces se constituye como el órgano sensitivo del espíritu. Entonces, como es muy extenso el tema del periespíritu, vamos a recordar un punto. Una de las funciones es el intermediario de las sensaciones que el espíritu recibe y por medio del cual transmite su voluntad al exterior y actúa sobre los órganos del cuerpo material, ¿no? En el libro de los medios. Entonces, es un intermediario de doble vía para percibir y para dar órdenes, las percepciones que vienen del cuerpo hacia el alma y las órdenes que van del alma hacia el cuerpo. Todo pasa por el periespíritu. Vehículo del pensamiento, de las percepciones y de las sensaciones. Esto está en la Génesis. Generalización de las sensaciones, como ya hemos comprendido. Destruido el cuerpo, las sensaciones se hacen generales. También esto puede suceder en personas encarnadas, ¿no? Porque si hemos asistido a reuniones mediúnicas, a veces hay mediums que describen que están viendo lo que está detrás de ellas.
o de ellos, o lo que está al lado, al otro lado, arriba. No, pueden ver alrededor. ¿Por qué un medium vidente en un momento dado no siempre puede percibir lo que está todo a su alrededor? Porque durante el estado de trance, de relajación, de concentración, meditación, oración, se produce un leve desprendimiento periespiritual, porque en esos estados de relajación se aflojan un poco los lazos energéticos que unen el cuerpo físico al periespíritu. Entonces el periespíritu, por decirlo así, se asoma parcialmente hacia la dimensión espiritual y recobra momentáneamente estas percepciones generalizadas, y por eso el vidente puede describir a veces que está viendo que detrás tengo ahí un espíritu con tal apariencia, o arriba o al lado, y tiene los ojos cerrados porque está percibiendo por ese momento con el periespíritu. Es preciso no confundir las sensaciones del periespíritu independiente con las del cuerpo, que solo podemos tomar como término de comparación y no como analogía. Entonces, es una comparación. Eso lo vemos en el libro de los espíritus, en el ítem 257 como referencia. Entonces, al desencarnar, y no solamente al desencarnar, sino todo el tiempo que el espíritu va a permanecer en el mundo espiritual, sus sensaciones y percepciones son generalizadas. Y las informaciones que dio André Luis en sus distintas obras complementan todas estas enseñanzas y la amplían más. Cuando André Luis describe esta ciudad en el mundo espiritual llamada nuestro hogar, cuando él desencarna y dura 8 años vagando por las zonas del umbral, percibiendo, eso sí, las negatividades, los malos olores, la densidad de esa neblina, oscuridades, gritos, visiones desagradables, porque él estaba transitando por un estado de turbación en el umbral hasta que fue después rescatado. Veamos algunas de las frases de André Luis para complementar esta enseñanza de Kardec. Guardaba la impresión de haber perdido la idea del tiempo. La noción de espacio hacía mucho tiempo había desaparecido. Porque se desubicó, ¿no? Mis pulmones respiraban ampliamente. Él seguía sintiendo esa respiración. Y vamos a ver más adelante que en el perispíritu están las matrices energéticas de todos los órganos del cuerpo físico. No desaparecen. Permanecen como unas estructuras energéticas equivalentes a los pulmones. El paisaje, cuando no era totalmente oscuro, parecía bañado en una luz cenicienta. Atormentábame la conciencia. El hambre me torturaba, la sed me abrazaba. Determinados fenómenos de la experiencia material se patentizaban a mi vista. Creciérame la barba, la ropa comenzaba a romperse por los esfuerzos de la resistencia en aquella región desconocida. Ya todos hemos leído o recomendamos la lectura y estudio de este libro, Nuestro Hogar o la vida en el mundo espiritual, y vamos a encontrar todas estas narraciones que complementan todo lo que hemos visto de percepciones y sensaciones de los espíritus. Persistían las necesidades fisiológicas sin modificación alguna. El hambre castigaba todas mis fibras, no obstante, a pesar del abatimiento progresivo, no llegaba a caer definitivamente en absoluta extenuación. Es decir, que a lo largo de su largo tránsito de 8 años por el umbral, se fue agotando a un abatimiento progresivo, pero no caía definitivamente en un estado de inconsciencia. A veces lograba dormir por algunos breves momentos, pero era despertado por acción de espíritus inferiores que lo atacaban, lo asediaban, se burlaban de él y no le permitían conciliar el sueño. Y cuando las energías me faltaron por completo, cuando me sentí absolutamente adherido al lodo de la tierra, sin fuerzas para erguirme, pedí al Supremo Autor de la naturaleza
que me extendiese sus manos paternales en tan amarga emergencia. Se acordó entonces de la oración, se acordó de un ser supremo, autor de todo. ¿Y por qué habla ahí de un lodo de la tierra? Porque ya sabemos que esta franja del umbral, el umbral denso, es muy densa, aunque es una dimensión espiritual que no vemos con los ojos físicos, tiene una cierta densidad y una cierta equivalencias con las condiciones del mundo material. Y dijo, es preciso haber sufrido mucho para entender todas las misteriosas bellezas de la oración. Entonces, acordarse de Dios, implorar y hacer oraciones fue lo que abrió ese canal de comunicación con el mentor espiritual. Clarencio, que se le apareció, pudo percibirlo, lo rescataron, lo trasladaron como un enfermo en una camilla, el mentor Clarencio y 2 enfermeros, y lo llevan a la ciudad espiritual, nuestro hogar. Se encuentran con la sorpresa de que hay edificaciones, como hemos dicho, árboles, animales, plantas, seres, aparatos y hospitales. Lo hospitalizan, recibe la visita del médico espiritual que le hace una auscultación, un examen de sus condiciones periespirituales y le describe su condición, ¿no? Su necesidad. Y como lleva el periespíritu y él todavía sigue sufriendo de intensos dolores en la zona abdominal, recordemos que André Luis murió de una operación por una obstrucción intestinal, ¿no? Obstrucción que a su vez fue causada por un cáncer, una deformidad, una anomalía por su vida equivocada que llevaba, que empezó a cultivar incluso desde joven. Casos de sífilis, produjo anomalías en su sistema digestivo y después se generó esta oclusión intestinal, lo hospitalizaron de urgencia, le hicieron 2 operaciones y desencarnó en un hospital en esas condiciones. Y los médicos espirituales, cuando lo examinaron, detectan estas irregularidades y estas anomalías en su periespíritu, y es cuando para recuperarse y ayudarlo le aplican fases diariamente hasta que se recupera. Una terapia energética en el mundo espiritual. Y sus descripciones dieron pie para estas ilustraciones muy completas de cómo es aproximadamente la ciudad, nuestro hogar. Finalmente ya el alma o espíritu tiene pues en sí mismo la facultad de todas las percepciones, el libro de los espíritus. O el alma o espíritu tiene pues en sí mismo la facultad de todas las percepciones, que podemos complementar leyendo todas estas obras, además del cielo y el infierno, o la justicia divina, del libro Después de la muerte de León Denis, el libro dictado por Otilia González a través de Divaldo Pereira Franco, Más allá de la muerte. También el libro Memorias de un suicida, a través de la medium Ivonne Pereira. El drama de la Bretaña, también a través de Ivonne Pereira. Volví, del espíritu Jacobo, a través de Chico Javier. El libro Obreros de Vida Eterna. El libro Pérdida de Seres Queridos. Todas estas obras nos ofrecen una panorámica muy completa de las percepciones, sensaciones y sufrimientos, y también estados de agrado y de felicidad y bienestar, porque aparentemente todo sería sufrimiento, dolor y perturbaciones, y por supuesto que los espíritus buenos, los espíritus en buenas condiciones de conciencia, que practicaron el bien, que creyeron en Dios, que tuvieron una vida recta, etcétera, van a llegar en buenas condiciones al mundo espiritual y van a disfrutar de estados y sensaciones muy superiores a las que podemos imaginar aquí en la Tierra. Y dice André Luis esta frase importante: oh amigos de la Tierra, ¿cuántos de vosotros podréis evitar el camino de la amargura con la preparación de los campos interiores del corazón
encended vuestras luces antes de atravesar la gran sombra. Buscad la verdad antes de que la verdad os sorprenda. Sudad ahora para no tener que llorar después. Con esta frase importante de André Luis, concluimos la clase de hoy. Muchas gracias a ti, Álvaro. Bueno, vamos a dar la oportunidad siquiera para una pregunta. A ver quién quiere. Héctor Ocampo, ¿quiere participar, Héctor? Adelante, Héctor. No, estaba viéndole la ya. charla. Bueno. Álvaro, tranquilo, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo, preguntar algo? Bueno, yo sí tengo una duda, Álvaro. Hemos recibido aquí en la tierra, además de estos testimonios de los espíritus superiores, unas investigaciones interesantes de varios científicos, como el doctor Raymond Moody, como de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y otros, sobre las percepciones de aquellas personas con SM, con experiencias cercanas a la muerte, que no alcanzan a desencarnar, pero que traen una serie de percepciones. El túnel, bueno, el recuerdo de los aspectos más importantes de su vida, en fin. Mi duda es a este respecto. ¿Qué diferencia habrá entre esas experiencias cercanas a la muerte, descritas en varios libros, sí, como el doctor Raymond Moody, con esas experiencias que nos describe André Luis y otros autores espirituales? Sí, indudablemente cada caso va a ser diferente y ahí notamos ciertas diferencias. Pero primero tenemos que partir de que estas narraciones de estos seres de experiencias cercanas a la muerte, ellos no llegaron a desencarnar, mientras que los que desencarnan se desprenden completamente del cuerpo físico. Se rompe el último hilo fluídico a nivel mental y su periespíritu queda completamente suelto en la dimensión espiritual y el periespíritu va recobrando todas esas percepciones que hemos visto. Mientras que estos seres con experiencias cercanas a la muerte o a la desencarnación no desencarnaron, se mantuvo el hilo fluídico o los hilos fluídicos se mantuvieron todo el tiempo uniendo el espíritu al cuerpo físico y eso condiciona el tipo de experiencias. Precisamente hace un par de días vimos un programa, un documental en la televisión en donde no todos tuvieron la misma percepción, porque está la tradición de ver un túnel oscuro en sus paredes, otros ven un túnel, digamos, iluminado. Algunos vieron en ese túnel, en ese tránsito, seres ya desencarnados, agradables, y otros tuvieron experiencias dolorosas y negativas. Otros fueron viajando hacia esa luz, pero no todos vieron ese túnel, tuvieron experiencias que de pronto se vieron ante una gran puerta que se abre o que no se abre, encuentran familiares y seres queridos, o ven un ser de luz, o ven a Jesús de Nazaret, o ven a su espíritu guía, o una luz enceguecedora. Pero básicamente la diferencia, además de las condiciones de cada persona, se derivan del hecho de que ellos no desencarnaron y el efecto perceptivo va a ser completamente distinto entre el que desencarna y el que no desencarna. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir? Ahí Nancy ahí prendió su cámara. Gracias. Pues sí, yo quería compartir esa experiencia. No sé, yo tuve esa experiencia de muerte clínica y puedo describirla muy aproximada como lo está describiendo Álvaro. Si uno no desencarna, definitivamente uno se queda, uno está pendiente. Yo recuerdo haber salido de la sala de cirugía, ver desde el techo de la sala de cirugía el procedimiento que estaban realizando, y cuando llegaron dos niños de una luz impresionante y me dijeron, vámonos, le toca irse.
Y me fui con ellos, me fui planeando. Veía yo, me hacía la pregunta y yo veía pues todas las estrellas y todo decía, no, esto sí es como me lo enseñaron, como dicen, como lo muestran, el universo se ve perfecto, hasta cuando llegué al túnel. Ya cuando me iba aproximando al túnel, yo comencé a pedirle en amor al Padre Creador que me permitiera regresar, porque en ese momento mis hijos estaban muy pequeños. Entonces yo le pedía en amor que me permitiera regresar, porque yo no había alcanzado a dejárselos con nadie, como si yo no los quería dejar con mi esposo. Y les decía a ellos, por favor, ¿a quién le puedo preguntar? Dijo, no, pues toca preguntarle al Ser Supremo. Esa fue la respuesta que me dieron los niños. Y listo, me dejaron ahí en la puerta del túnel, yo me quedé ahí en un túnel de luz, yo lo vi de luz, totalmente vaporoso, y yo pues como yo, extendí la mano derecha tratando de pasar el túnel, y yo decía, no, esto es totalmente vaporoso, y lo mismo hice con el pie derecho, lo bajé, dije, no, esto no me caigo, esto me sostiene una gravedad rara, ¿esto qué es? Esto es vaporoso. Estaba yo en ese análisis cuando salieron, me dijeron, vámonos que le permiten regresar. Y vámonos, me cogieron cada uno de un extremo y me mandaron, pero de una, de cabeza. Yo llegué a la sala de cirugía con esa sensación del vacío y del centro del tórax saqué una pelota, más o menos como una pelota de béisbol, con de hilo plateado. Yo de ahí la saqué y cogí la pelota y ¡tum! Me la mandé a mi cuerpo, que estaba ahí abajo en la sala de cirugía. Y yo me bajé por ese hilo. Me acuerdo que yo me vi hasta cuando enterré por este mismo punto, yo vi mi pelo, mi cabeza, hasta ahí. Y yo cuando ya estaba entrando, bajando, yo y la persona que me estaba atendiendo, la estamos recuperando, la estamos recuperando, la estamos recuperando. Y ya entré y hasta ahí me acuerdo. Entonces, excelente. no se va uno no se va del todo, de ahí queda pendiente. Excelente, Nancy. Mucho tiempo en estado de coma, y durante todo el estado de coma yo estuve ahí cuidando mi materia, yo no me fui nunca. No. Excelente esa descripción y valdría la pena, no sé si lo ha hecho, de redactarla, ¿no? Con lujo de detalles. Pues no lo he hecho. Es un aporte importante, una experiencia viva que ilustra en parte, en gran parte, ¿no? Lo que hemos hablado y lo que ha preguntado Abel. O grabarla, que ya estamos en la era audiovisual, y ahí es que es filmar ese testimonio, ¿no? Perdón que me acuerdo un detallito, ¿no? Y es que cuando entré supuestamente en muerte clínica, el médico que me estaba atendiendo se quitó el tapabocas, el gorro, y le dijo a la enfermera, quítame esta vaina, era, perdón, una persona de la costa, y dijo,